Dios te bendiga, te habla la pastora Mili del ministerio El Refugio del Olvidado. Antes de entrar al mensaje que tengo para ti hoy, quiero que si te gusta el mensaje le des deditos arriba, que te suscribas, que lo compartas para que este mensaje pueda ser llevado a otras personas que necesiten de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de caminando por la fe. La fe, una palabra bien pequeñita, pero que tiene un significado tan grande. Y en estos últimos días que estamos viviendo, de tanta confusión, de tanta tragedia, de tanta catástrofe, de tanto ataque espiritual que está viniendo a nuestras vidas, es importante que hablemos de la fe. La fe es la que nos mantiene, la fe es la que nos ayuda a seguir hacia adelante. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11.1 nos da la definición de lo que es la fe. Y nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es que lo que todavía no estamos viendo en nuestras vidas, creerlo que es, sacarlo del mundo sobrenatural al mundo físico, que si Dios te ha prometido sanidad, aunque todavía tú no estés viendo que estás sana, seguir creyéndolo, caminar como que estás sana, que si estás esperando algo de parte de Dios, caminar como que ya lo tienes. Y le encontré algo, haciendo el research, encontré algo muy interesante sobre D.L. Moody, que es un autor muy conocido. Y él dijo, oraba yo pidiendo fe y pensaba que algún día la fe caería sobre mí del cielo como un rayo. Pero la fe no parecía venir. Un día leí en el capítulo 10 de Romanos, donde dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes yo cerraba la Biblia y pedía fe. Ahora abro mi Biblia y comienzo a estudiar, y desde entonces mi fe no ha cesado de crecer. Y vamos a leer otra vez Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces ese es el secreto de aumentar nuestra fe. Cuando yo me entro en esta palabra, cuando yo estudio en esta palabra, cuando yo leo de cómo los héroes que habla Hebreos 11 atravesaron ciertas situaciones, pero Dios los usó, que aunque eran hombres imperfectos, Dios los usó, eso aumenta mi fe. Porque nadie es perfecto, todos tenemos debilidades, toda nuestra fe decae de vez en cuando. Vienen situaciones difíciles a nuestras vidas que hacen que nuestra fe decaiga. Pero cuando yo me meto en la palabra y cuando yo leo sobre Esther, que aun siendo una esclava, Dios la lleva al palacio, leyendo de José, que de una cárcel llega a un palacio, leyendo de Noé, que Dios lo usa de todo el mundo para salvar 8 personas para que la humanidad continuara. Eso aumenta mi fe. Hechos 26:18 nos dice que por fe creemos en Cristo y somos salvos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y estas palabras se las dijo Jesús al apóstol Pablo cuando lo llama camino a Damasco. Él está diciendo, esto es lo que yo quiero que tú hagas con los gentiles. Por tanto, la fe es arraigar nuestra creencia en Jesucristo, el Hijo de Dios, su obra redentora, única y suficiente para la salvación de todos aquellos que quieran proceder al arrepentimiento. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 3 del 24 al 26. El versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Y el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica es el de la fe de Jesús. Nuestra fe nos ayuda cuando el enemigo viene a recordarte tu pasado.
Quizás tú eras la prostituta de la esquina, quizás tú eras el borrachito del barrio, quizás tú eras el vendedor de drogas más grande, quizás tú eras el homeless que estaba en la esquina. Y el diablo, cuando tú vienes a Cristo, el diablo quiere traerte eso. O no, tú no vas a poder trabajar como una persona normal. Tú estás acostumbrado a lo fácil. O a la prostituta quizás le susurre. Tú has tenido X cantidad de hombres en tu vida. No vas a tener un hombre que te honre, que te haga su esposa. Mentira del diablo. Cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, recuerda de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Tú eres real sacerdocio. Tú eres ahora una nueva criatura. Cuando tu fe decaiga, métete en la palabra. Aprende de estos héroes de la fe que también tuvieron sus encontrones, que cayeron, que tropezaron, pero Dios los levantó. De esa misma manera, Dios te dice hoy, yo te levanto. Caíste, no te preocupes. Sacúdete el polvo, que hoy yo te levanto y te voy a usar con más unción que antes, te voy a usar con más poder que antes, porque Dios es un Dios justo. Y cuando nos arrepentimos de corazón, Él nos levanta, Él nos coge de la mano y Él nos lleva a las alturas. La fe tiene dos objetivos, o dos aspectos, perdón. El objetivo y el subjetivo. La fe objetiva es la palabra de Dios. La palabra es todo. La existencia de la palabra de Dios es independiente de creer en ella o no. O sea, creas tú en esta palabra o no la creas, ella existe, ha sido revelada al hombre. Y la fe subjetiva es nuestra fe interior. Se produce cuando la objetiva, que es la palabra de Dios, es dispensada en cada uno de nosotros. Por ejemplo, alguien nos presentó a Cristo y por fe le aceptamos. Ya luego de aceptarlo, mientras más nos metemos en la palabra, mientras más nos profundizamos en Dios, nuestra fe va creciendo. Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y me gusta mucho Hebreos 11, porque Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe, pero en Hebreos 11 no se menciona los errores que cometieron en su pasado. Vamos a ver algunos de estos ejemplos y espero que estos ejemplos te sirvan de ayuda hoy. Por ejemplo, no nos dice que Noé se emborrachó. Génesis 9:21 nos dice que Noé se emborrachó. Más sin embargo, Hebreos 11:7 nos habla de esta manera de Noé. Por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos no nos dice que Sara se desesperó, que Sara se rió, que Sara llegó a dudar de lo que Dios iba a hacer en su vida, sino que en Hebreos 11:11 nos dice de esta manera sobre Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Hebreos no nos dice que Jacob era un traidor, mas sin embargo la historia relatada en Génesis 27:36, nos dice que era un traidor. Él usurpó la primogenitura de su hermano. Mas sin embargo, Hebreos 11:21 nos habla de esta linda manera. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Este hombre que fue un usurpador, Dios lo hace el padre de las tribus de Israel. Le cambia el nombre de Jacob a Israel. No nos dice que Moisés era un asesino como lo presenta Éxodo 2:12, sino que nos dice los versículos 23 al 25 de Moisés. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del
pecado. Y todos sabemos las grandes cosas que Dios hizo con Moisés. Dios escoge a este hombre asesino para precisamente sacar su pueblo de la esclavitud. Después que habían sido esclavos por 400 años, Dios levanta a este gran hombre y liberta a su pueblo. No nos dice que Sansón era un mujeriego ni que David era un adúltero, sino que estos grandes hombres, aunque tenían debilidades, aunque en un momento cayeron, Dios los restaura, Dios los levanta. ¿Cuántas cosas bellas no hizo David? La Biblia nos dice que David tenía el corazón conforme al de Dios, mas sin embargo, David fue un asesino y un adúltero. Pero la Biblia no nos recuerda eso, sino que nos recuerda cómo Dios los levanta. Los salmos tan bellos que hoy nos sirven a nosotros, que nos alientan, fueron escritos por este hombre. Así que no importa cuál haya sido tu pasado, no importa de dónde Dios te haya sacado, no dejes que el enemigo use tu pasado para atacarte, para amarrarte, para mantenerte encadenado. No, Dios no se acuerda de tu pasado. Dios lo que ve es tu presente, cómo Él te está usando, cómo Él te va a usar. Aumenta tu fe, métete en la palabra de Dios y deja que esa fe produzca en ti algo bello para la honra y la gloria de Dios. Esta gente, estos héroes de la fe, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos. Estos hombres, sí, estos hombres con sus debilidades, estos hombres y mujeres que en un día cayeron. La Biblia nos dice que Rahab era una prostituta, mas sin embargo, ella fue la que salvó 2 de los espías cuando Moisés envió los espías a ver qué pasaba en Jericó. Y la Biblia nos habla de ella, no como una prostituta, sino como una mujer que salvó a los espías. Todos estos grandes sucesos en la palabra de Dios nos ayudan a aumentar nuestra fe. Dios no le importa tu pasado, Él le importa tu presente, tu hoy, tu futuro. Él nos da la fe y las fuerzas para saber que si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y ellos no tenían la palabra de Dios. Nosotros tenemos un gran privilegio. Esta que está aquí, este es mi manual de conducta. Este es lo que me guía para yo dirigirme en la vida. Esto es lo que cada día aumenta mi fe. Que quizás el diagnóstico del médico no ha sido favorable para mi vida, para tu vida, que quizás tienes un caso pendiente en la corte y piensas que todo es un imposible. Tú le sirves al Dios de los imposibles. No te dejes llevar por lo que el hombre diga de ti, déjate llevar por lo que Dios diga de ti. Y hoy toma la decisión de caminar por fe, que aunque no estés viendo lo que Dios te ha prometido, que aunque te sientas enfermo o enferma, que aunque todavía no tengas esa casa que tanto deseas, o ese auto que tanto necesitas, o ese empleo mejor que tú quieres, que aunque todavía tú no lo veas, tú camines como que ya lo tienes. Tú camines como que ya tienes las llaves de tu casa en tu mano. Tú camines como que ya estás sana, que aunque sientas los dolores, que aunque sientas todo lo que te agobia tu alma, tú camines como que ya estás sana, que lo sigas decretando, que lo sigas declarando, porque tu fe va a ser aumentada. Y cuando salgas de la prueba, vas a mirar atrás y vas a decir, gracias Señor, porque estuviste conmigo, porque aumentaste mi fe, y tu fe servirá para aumentar la fe de otros. Que el Señor te bendiga. Si en este día tú no conoces a Jesús y quieres conocerlo como tu exclusivo Salvador, yo simplemente te pido que digas esta corta oración. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú naciste y moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día. Yo te pido que tú perdones mis pecados, que entres hoy a mi corazón y que mores en él, que me des la fe y las fuerzas para seguir sirviéndote. Eso es todo. Todo es aceptarlo. Te pido que busques una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, te pido que consigas una y que empieces a leerla. Que le pidas al Espíritu Santo que te dé claridad, que te enseñe cómo escudriñar su palabra.
Que Dios te bendiga. Te deseo un buen fin de semana. Te doy las gracias por escuchar este corto mensaje y espero que Dios haya ministrado a tu vida como ha ministrado a la mía. Sé que vienen momentos difíciles a nuestras vidas. Sé que los tiempos nos confunden. Están pasando tantas cosas que quizás no entendemos. Pero estamos en el momento preciso. Dios nos llamó precisamente para este momento. Para que nos arreguindemos de Él. Para que caminemos con fe. Para que sigamos llevando a esta palabra a ese mundo que lo necesita. Al hambriento que tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde.